Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es distinguir entre dos tipos diferentes de máximos. Entonces generalmente, digamos, cuando me refiero a un extremo relativo, es que, digamos, si tenemos la gráfica de una función, el extremo relativo va a tener este comportamiento. Entonces, si miran acá, por ejemplo, ¿cuál había dicho? 177. 100, 172. ¿Nada? Entonces la idea es que, digamos, si miran este punto, el punto A, f de A, y nos acercamos lo suficientemente cerca a esta función, entonces aquí pueden ver que, digamos, el comportamiento de este punto es que este punto es mayor que el resto de puntos cercanos. No, el punto de inflexión no creo que sería como este. Entonces, digamos, el máximo relativo va a ser como la cima de una montaña. Pero sí, la idea es, digamos, es ver comportamiento local. Entonces la idea, bueno, el máximo relativo tiene este comportamiento y aquí vamos a tener que f de A es mayor que f de X para números X cercanos a X es igual a A. Entonces el mínimo relativo va a tener este otro comportamiento. Digamos, si miro este otro punto que es el fondo de un precipicio, la idea es que un mínimo relativo se va a ver de esta forma. Ah, no, el mínimo relativo no es este es el máximo. El mínimo relativo es como el fondo de un tazón. Entonces aquí lo que vamos a tener es que f de b es menor o igual que f de x para números x cercanos a b. Pero lo que pasa es que, digamos, hay otro tipo de extremos que tenemos que tomar en atención. Digamos que, por ejemplo, aquí estoy entre, no sé, -1 y pongamos aquí 4. El problema es que, digamos, están los que son los globales o los absolutos. Entonces con los absolutos la idea es completamente diferente. Con los absolutos lo que hacemos es que buscamos cuál es el valor funcional más grande y cuál es el valor funcional más pequeño. Entonces, digamos, aquí pueden ver que f de 4 nos da el valor más grande que todos, porque este punto está mucho más alto que el resto de estos. Entonces este es el que se conoce como el máximo, digamos, global o absoluto. Y aquí vamos a tener que f de x, aquí sería f de 4. Entonces vamos a tener que vamos a llamar este c, pero parece que es un c es igual a 4. Entonces aquí vamos a tener que f de c es mayor que f de x para todo número x, del dominio de f. Entonces aquí por conveniencia estoy diciendo que el dominio es cerrado, está entre -1 y 4. Que esto al final va a ser algo crítico para encontrar máximos absolutos. Ahora el mínimo absoluto, ¿cuál sería acá? Tenemos que encontrar el valor más bajo de todo el dominio. El mínimo relativo, aquí sí coincidieron. Entonces el mínimo, ¿sí? Sí, local y relativo es lo mismo. Sí, gracias por aclarar esto de el extremo local es lo mismo que el relativo. Entonces, en algún momento estos dos nombres se van a estar usando de manera indistinta. Entonces, el mínimo global o absoluto, tenemos un valor, digamos, f de d, que es menor a f de x. Y aquí para no poner para todo número x, voy a poner este símbolo que significa para todo x que pertenece al dominio de la función f. Entonces ahorita tenemos dos objetivos.
cómo identificar los extremos absolutos y los extremos relativos. Entonces cada uno de estos tiene diferentes formas de buscarse, de encontrarse. Entonces extremos absolutos, a esto me refiero máximo y mínimo global, contra los extremos locales, que estos son el máximo o el mínimo relativo. Entonces, ¿cuáles son, en la gráfica, cuáles son los extremos absolutos? los extremos absolutos uno tiene que realizar la gráfica y ver cuál es el más alto. Entonces ahí sí que no hay ningún orden, ningún procedimiento. El máximo y el mínimo. El mínimo es este, pero lo que pasa es que esto depende mucho del dominio, porque vamos aquí, por ejemplo, si esta función la sigo bajando, que es lo que estamos esperando, que es el comportamiento, va a llegar a un punto, no sé, por ejemplo, cuando estemos en -2 o en -3, que este valor, aunque no tiene forma de fondo de un tazón, este ahora sería el mínimo, el mínimo absoluto. Pero ese de arriba sería seguiría siendo el relativo. El relativo, ajá. Entonces esto es lo bonito de los relativos. No importa cómo vayamos cambiando el dominio de la función, los que son locales y relativos siguen siendo, mientras que globales y absolutos o van a estar en los extremos o van a estar, van a ser los relativos. Entonces hoy lo que voy a tratar de hacer es enfocarme en estos, porque estos sí tienen una forma muy peculiar para identificarse. Ajá, la derivada, porque digamos aquí tenemos el mínimo y aquí tenemos el máximo. Entonces, ¿qué pueden ver con estos máximos relativos cuando encontramos la ecuación de la recta tangente? La derivada es igual a 0. Entonces la idea es que la forma para identificar extremos locales es encontrando cuando la recta tangente se vuelve horizontal. Entonces ahí te digamos cómo vamos a identificar los extremos relativos. Vamos a encontrar los que se conocen como números críticos de f. Entonces los números críticos de f son los siguientes. Son todos los números para los cuales o f' de x es igual a 0 o f' de x no existe. Y todos estos son los potenciales. Son todos los potenciales extremos relativos. Pero lo que pasa es que ahorita tenemos un gran problema. Aunque la derivada sea igual a 0, no vamos a poder distinguir entre cuál va a ser el máximo y cuál va a ser el mínimo, o si en todo caso no va a haber. Entonces ahí está. Sí, la derivada siempre es 0 o en todo caso no existe. Este caso que no existe nos sirve para cubrir picos o funciones con un comportamiento un tanto irregular. Pico sería como que esta forma, porque vamos, aquí hay otro máximo relativo. Pero lo que pasa es que aquí la derivada no es igual a 0, sino que primero empieza siendo positiva y luego abruptamente cambia a algo negativo. Pero es que aquí todavía tenemos otro problema, porque, digamos, aquí la derivada es igual a 0. Y aquí también. Y peor aún. Entonces, en todos estos puntos, digamos, en x es igual a, aquí la derivada es 0. Digamos, llamémosle b, la derivada es 0. Y en este como c también la derivada es 0. ¿Sí? ¿Podría por favor volver a conocer esa diferencia entre absoluto y relativo? Absoluto y relativo. El absoluto, digamos, es el valor más alto. Entonces, digamos, aquí tendríamos, por ejemplo, que este es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto.
Y como pueden ver, las definiciones son bastante similares. La única diferencia es que el relativo estamos acercándonos lo suficientemente cerca al punto donde las derivadas están siendo igual a cero. Mientras que con el absoluto tengo que revisar en todo el dominio cuál es el más alto y cuál es el más bajo. Entonces ahorita más que todo me voy a enfocar con los relativos, porque después voy a traer de vuelta a los absolutos. Ya ven que los absolutos en algún momento también pueden ser relativos o pueden ser extremos del intervalo, pero aquí tenemos un pequeño problema. Digamos, este es un mínimo relativo. Ahorita aquí observan con el comportamiento de la derivada de esta función. Si nos vamos aquí a la izquierda de x es igual a a, pareciera que esta derivada es negativa. Luego se vuelve 0 y luego la pendiente se vuelve positiva. Entonces aquí como que vamos a necesitar un concepto más que ya mejor lo introduzco desde ahorita, que es una función creciente y que es una función decreciente. Entonces una función decreciente es una función que siempre cae hacia la izquierda, o como vamos a ver aquí, es una función cuya derivada es negativa. Mientras que una función creciente va a tener una derivada positiva porque siempre va a estar subiendo, entonces siempre que tracemos una recta tangente nos va a quedar positiva. Entonces, este cambio de signos de creciente a creciente me va a permitir decidir pues, cuál es el mínimo relativo, cuál es el máximo relativo y cuál no va a ser ni máximo ni mínimo relativo. Entonces, en este caso, ¿qué observan con el máximo? Observen que la función, digamos, sube, la derivada, es creciente y luego pasa a ser decreciente. Entonces ahí pasamos, la derivada pasa de más a menos. Pues aquí solo les voy a indicar en dónde está esta prueba y ahí la pueden escribir un poco más simple. Esos también no se pueden encontrar con límites. No, esto es más fácil, es que con límites. Antes, cuando no sabíamos de todo. Sí, pero se vuelve un ejercicio largo. Se vuelve largo. Se pueden encontrar con límites, pero es más fácil así. Mientras que aquí que miran con esta función siempre está subiendo. Entonces siempre, como no cambia de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, eso significa que aquí no hay extremo relativo. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy, que esto incluso es más que suficiente. Entonces, por eso es que todavía no quiero hablar de esos extremos absolutos, porque se tienden a confundir. Entonces, ahorita les voy a poner aquí unas definiciones y les voy a decir en qué página están, porque si nos es necesario definir estas funciones crecientes y funciones decrecientes. Yo creo que esto desafortunadamente no está, el libro ya lo presenta muy tarde, está en la página 179, sí. Nítido. Entonces la idea de una función creciente es que estas funciones son, una función es creciente si su gráfica se eleva hacia la derecha. Se eleva o sube. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Voy a graficar dos tipos de funciones crecientes. Entonces, digamos, tenemos esta función que siempre está subiendo y tenemos esta otra. Entonces, como pueden ver, ambas funciones están subiendo, pero que miran, digamos, con su recta tangente. Yo creo que estos... aquí estamos, es que para este sí necesito utilizar la regla. Entonces, digamos, aquí que miran con cada una de las rectas tangentes. Cada una de las rectas tangentes tienen pendientes positivas.
Entonces aquí hay pendiente positiva. Mientras que incluso con esta que miran con la pendiente, también la miran positiva. Entonces esta va a ser prácticamente la definición de una función creciente. Tienen otra definición, pero lo que pasa es que esa definición involucra desigualdades. Porque digamos, la definición así, digamos, en términos matemáticos es que si aquí tengo el punto x1 y aquí tengo el punto x2, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Entonces esta es la definición, pero la mejor forma para distinguir una función creciente es creciente en un intervalo i si f' de x es mayor que 0. Entonces la que vamos a estar utilizando acá es esta. F' de x es mayor que 0. Entonces aquí tenemos la función creciente y aquí tenemos la función, las funciones decrecientes. Entonces en las funciones decrecientes las gráficas caen hacia la derecha. Entonces aquí piensen que en una línea recta con pendiente negativa o en una función como una parábola no me funciona. Sí, estas son funciones 1 a 1. Aunque aquí van a ver que no, ese concepto no ayuda mucho, porque aunque encontremos que la función es 1 a 1, no vamos a saber si esa función 1 a 1 es creciente o decreciente a menos que calculemos la derivada. Entonces esta otra piénsenla como la función, no sé, menos x al cubo. Entonces lo que pueden ver con este tipo de funciones es que ahora la pendiente es negativa y en cualquier punto se trazan la pendiente, la recta tangente menor. Entonces tenemos esta, pero también tenemos la e a la menos x es la mejor forma de familiarizarse con funciones decrecientes. Las funciones esas que tienen como vía media. Entonces esta es bastante parecida a e a la menos x. Entonces estas dos son funciones decrecientes. Entonces, ¿qué está sucediendo con una función decreciente? Si aquí tengo x1 y aquí tengo x2, como la pendiente es negativa, va a pasar que si x2 es mayor que x1, entonces ahora el valor funcional de x2 va a ser menor al valor funcional de x1, porque esto significa que está cayendo. Pero lo mejor es decir, bueno, decreciente en i, sí, f' de x es negativa. Entonces ya con esto van a ver para qué nos sirve saber qué es una función creciente o una decreciente. Ya vamos a tener, digamos, un criterio preciso para ver cuándo hay extremos relativos, que es lo que se conoce como la prueba de la primera derivada. Entonces empecemos ahorita, que era la gráfica que les había dicho. Entonces con la prueba de la primera derivada lo que tenemos que hacer primero es encuentre los números críticos de f. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Encuentro cuando la derivada es igual a 0 o cuando la derivada no existe.
Y luego lo que hago es lo siguiente. Bueno, ¿qué sucede cuando tengo un máximo relativo? Vamos a graficar el máximo relativo. Entonces el máximo relativo, primero la función es creciente y luego la función es decreciente. Entonces vamos a tener un máximo relativo en x es igual a c si f' de x cambia de positivo a negativo. Entonces ya vieron qué es lo que hay que hacer aquí, más y menos. Ahora, el mínimo relativo, ¿qué condiciones va a tener? Al revés, sí. Vamos a empezar en decreciente y luego nos vamos a ir a creciente. O sea, caemos solo para volver a subir. Entonces aquí tenemos que f de x cambia de negativo a positivo. Entonces el último que tenemos es el que no es ningún extremo relativo. Vamos, solo a poner aquí menos y más. Puede ser una constante o, como vamos a ver, puede ser como la función x al cubo. Ajá, entonces digamos, este está subiendo, se toma un descanso y luego vuelve a subir. O en todo caso es una función que cae, se toma un descanso y luego continúa cayendo. Entonces en este caso van a ver que la derivada es igual a 0. Pero voy a decir que aquí que f de x, f' de x no cambia de signo. Entonces, toda esta prueba así bien escrita y todo, yo creo que la tengo en la página 181, si mal no estoy. Ah, sí está en la página, no, página 180. Y el libro de Stewart no sé dónde la tiene. Vamos a poner acá, página 180. Que digamos, aquí la tengo bien bonita y todo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, no me van a creer, pero esta es toda la teoría que hay para extremos relativos. El resto van a ser problemas. Entonces, empecemos con los problemas que tenemos ahí en el ejercicio 2. Encuentre los extremos relativos o locales de las siguientes funciones. Si existen, porque hay unos que puede que no existan. Entonces vamos a empezar con esto. F de x es igual a x a la quinta. Entonces ahorita digamos, ¿qué es lo primero que necesita hacer para encontrar los extremos relativos? La derivada. Ajá, entonces el primer paso siempre va a ser la derivada. Y luego, ¿qué tengo que hacer? La tengo que igualar a 0. Entonces el segundo paso es como que encontrar números críticos. Y hay un tercer paso como que, digamos, esto de más, menos, menos, más, lo que nos está sugiriendo el problema es hacer los signos de la función. Entonces, digamos, aquí en este caso, cuando igual es 5x a la cuarta igual a 0, ¿cuántos números críticos voy a tener? Bueno, tendríamos 4, pero como que son 0, 0, 0, 0, 0 y 0.
Entonces en realidad solo tengo uno. O uno diferente. Digamos, podemos decir 0 con multiplicidad 4, pero no, aquí solo digamos que tenemos un único número crítico. Ah, bueno, entonces luego, ¿qué es lo que hago? Tengo que ver los signos de esta derivada. Entonces, con lo que vamos a hacer ahorita, la mejor forma es, ¿cómo se llama? Poner todos nuestros números críticos y luego analizar el comportamiento de la derivada a la izquierda y a la derecha de cada número crítico. Ah, los números críticos es donde la tangente es horizontal y estos son potenciales extremos relativos y los únicos. Ah, lo que pasa es que eso te dice esta prueba de la primera derivada. Como todos los máximos y mínimos relativos tienen esta forma, entonces es bien fácil identificarlos porque sí, o en todo caso que la derivada no exista, pero ahorita primero enfoquémonos con que la derivada sea igual a cero y después vamos a ver que hay unos problemas con picos o algo. Pero digamos, si se recuerdan con la función valor absoluto, aquí digamos hay un mínimo relativo, pero no es porque la derivada sea igual a cero, sino porque la derivada no existe aquí. Entonces, ok, hagamos con los signos de la derivada. Nuestra derivada solo tiene un término, 5 por x a la cuarta. Ah, porque ahorita estoy enumerando todos mis números críticos. Entonces miro, digamos, qué sucede con esta función. A la izquierda es 0 y a la derecha es 0. Entonces a la izquierda es 0, ¿qué signo voy a tener para la derivada? Bueno, menos 1 a la cuarta es positivo. Entonces aquí ya sabemos que la función sube o que tiene un comportamiento como esto. Entonces aquí solo medio esbocé algo que sube. Y luego a la derecha es 0, ¿qué signo tiene la derivada? Bueno, probemos con x es igual a 1, 5 por 1. Ah, entonces ya vieron qué sucede acá. Vamos a tener aquí un extremo relativo 1 si siempre estamos subiendo. Entonces aquí no hay extremo relativo. Y ya vieron qué es lo bonito de esto. O sea, ahorita no se aprecia mucho esto, digamos, pero lo que pueden ver como que aquí ya empezamos a tener una idea sobre cómo graficar mejor estas funciones. ¿Por qué? Porque digamos aquí tenemos una tangente horizontal en 0,0. Si quiero graficar algo creciente a la izquierda de 0, ¿cómo lo graficaría? Graficaría algo así. Y luego aquí me tomo una pequeña pausa. Y luego algo creciente pasado de 0 sigo graficando algo que sube. Entonces aquí ya tengo la gráfica de x a la quinta. Entonces, como vamos a ver, este va a ser otro objetivo del tema de extremos relativos. Ah, bueno, es que aquí estoy graficando x a la quinta, pero ya vieron qué interesante, cómo grafiqué aquí x a la quinta utilizando la información de la derivada. Entonces solo vamos a escribir acá que esta función es creciente de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Y nunca es decreciente. Entonces aquí vamos a agregar una pequeña instrucción más, solo vamos a agregar de que vamos a analizar cuándo es creciente decreciente. Entonces, como pueden ver, estos dos temas están conectados. Entonces, esto es la idea del cálculo. El cálculo les permite graficar la función original utilizando toda la información de la derivada. No puede ser solo creciente de menos infinito a infinito. Ah, es que es casi. Lo que pasa es que como la derivada es 0 acá, aquí como que la función no es ni decreciente ni creciente acá. Podemos hacer un ejemplo Donde sí habían... ajá. Ah, el siguiente. Que digamos, ahí lo que evaluaste fue sacaste la derivada y igualaste a cero. Ajá. ¿Y qué pasó después? Ah, después lo que hice fue un diagrama de signos con la derivada.
y vi los signos de la derivada. Entonces la derivada siempre es positiva. Entonces esta es una función que siempre está subiendo. Y todos estos problemas están aquí en la página 174. Pero digamos, no siempre nos tenemos que situar en cero. Ah, es que aquí, porque el número crítico fue 0. Entonces lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Y no, miremos, aquí está, para eso está el inciso B de este problema. Miremos aquí qué sucede con el inciso B, que es un problema mucho más interesante. Lo que pasa es que eso lo hice para ilustrar de que no siempre vamos a tener extremos relativos. Entonces hagamos ese problema B, que ese sí es más interesante. Y aquí sí que tenemos una cantidad vasta de problemas. Entonces, bueno, otra vez lo que hacemos es el procedimiento es bastante similar. Encuentro cuando la derivada es igual a 0, la derivada, encuentro la igual a 0 y luego hago los signos para ver dónde la función es creciente y decreciente. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Ajá. Y aquí van a ver algo interesante. Entonces, números críticos. Puedes factorizar y sacar los Sí, ceros. sí, esa es la idea, sí. Entonces, con los números críticos tengo que igualar la derivada a 0. Antes vieron, como les decía, no siempre son 0, porque si aquí probamos x es igual a 0, nos queda 3. 3 y 1, ¿no? Bueno, es decir, los que 3 y 1, ahí sí 3 y 1. Ajá, menos 3 por x menos 3 por x menos 1. Entonces lo que sí es que siempre se iguala la derivada a 0. Pero el hecho que se iguale la derivada a 0 no quiere decir que x sea igual a 0, sino que hay diferentes valores. Entonces aquí ya tenemos dos números críticos. X es igual a 1 y x es igual a 0. Sí, la factoricé. Sí, con 3 utilicé los factores de 3, que solo son 3 y 1 y menos 3 y menos 1. Y escogí unos que sumados me den menos 4. Entonces luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ese diagrama de signos, pero ahora este diagrama sí está interesante. Porque ahora tengo que ver cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa. Ajá, y en medio. No, en 0 ya no importa, porque los únicos números críticos son 1 y 3. Pero entonces vieron, esta derivada, como la tengo de esta forma aquí, como que sí me cuesta ver los signos. Pero si la tengo con los factores, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, x menos, escribo aquí los factores y luego voy viendo los signos de los factores, porque los signos de los factores son más fáciles de ver, son términos lineales. Entonces, digamos, aquí es algo que hicimos muy al principio del semestre, que cuando estábamos resolviendo desigualdades y hacíamos nuestros signos. Entonces luego, digamos, con x menos 1 tengo que ver, digamos, a la derecha, a la izquierda de 1. Sí, probemos 0, pero sí, 0, ajá, ¿y qué nos da? Negativo. Sí, 0 menos 1, ajá. Y luego con 1 y 3 puedo probar un valor como 2, entonces se vuelve positivo y aquí... en la derivada. Sí, en la derivada, sí, que la derivada es esto. Sí, ajá, sí, porque digamos aquí tengo 0, aquí tengo 2 y como pueden ver con términos lineales, justo cuando estoy pasando el 0 es cuando está ocurriendo el cambio de signo. Entonces luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya vieron qué es esto, positivo, negativo, positivo. Entonces, aquí ya sabemos cuándo la función es creciente y decreciente. Entonces sube, baja y sube. Entonces ¿dónde miran que hayan extremos relativos? En 1 y en 3. ¿Y en 1 qué habría? Máximo, sí, en 1 hay máximo. Entonces va a haber aquí máximo relativo en x es igual a 1.
wow. El mínimo relativo va a estar en x es igual a 3. Y solo por viendo esta forma. O sea, tal vez a la hora de hacer la gráfica vamos a tener que hacer algo más suave porque la derivada es igual a 0, pero igual ya tenemos una buena idea de cómo es esta gráfica. Y luego, ¿dónde la función es creciente? Donde la derivada es positiva. Entonces recuerden que aquí hay un menos infinito y aquí hay un infinito. Entonces, ¿dónde está subiendo la función? Ajá. Ajá. Y luego decreciente. Solo aquí de 1 a 3. Por aquí podemos hacer algo interesante. ¿Se animan a hacer la gráfica solo con esa información de creciente y decreciente? La podemos hacer. Lo único que vamos a necesitar es conocer los valores funcionales en 1 y en 3. Y tal vez nos va a servir que el hecho de que g de 0 es igual a 0. Entonces con la gráfica vamos a encontrar solo 3 valores. G de 0 es igual a 0 menos 0 más 0. Nítido, esta gráfica pasa por el origen. Sí, con la original. Si la gráfica es con la fórmula original, voy a volver a escribir esta g de x acá. Bueno, 1/3 menos 2 más 3. Yo creo que nos queda como 4/3, 1.33. Y luego g de 3, 27 partido 3 menos 18 más 9. Yo creo que eso está... Yo creo que otra vez nos queda 0. ¿Por qué metiste el 0? Solo porque vi que, digamos, para ver si esta gráfica va a cortar el origen o no. Entonces varias veces, digamos, nos va a tocar evaluar la función x es igual a 0 porque va a ser uno de los puntos más fáciles de evaluar. O piensen esto como, digamos, me conviene siempre encontrar el intercepto x y el intercepto y. Entonces yo creo que si mal no estoy, esto me da 0. ¿Vieron? Entonces, ¿qué puntos? ¿Con cuáles puntos voy a graficar? Con 0,0, 1, 4/3 y 3,0. Entonces solo identifiquemos aquí el 0, 1 y 3 y terminemos de hacer la gráfica. Y aquí me estoy adelantando un poco porque yo tenía planeado empezar a graficar después de Semana Santa, pero como estos problemas son bien rutinarios. Si no, mejor Pero igual no está tan complicado. Si no, ponle pausa. Dice que ya van a ver cómo hicieron. por lo menos el viernes no hay clase, ¿verdad, Cristian? Sí, yo creo que no va a haber clase porque no... La única forma de forzarlos de que vengan el viernes es que haga una actividad. Sí, mejor descansa un día. Lo que pasa es que Paulina tiene examen. Y como Paulina tiene examen, no hay clase. Bueno, entonces digamos, ¿cómo haríamos esta gráfica? Aquí identifico el punto 0,0, el punto 1, 4/3, que está aproximadamente igual acá, y el 3,0. Pero ahorita, ¿qué sabemos sobre este punto? ¿Qué sabemos de x es igual a 1? Aquí hay un máximo relativo. Entonces aquí voy a tener que graficar como una montaña. Y, como una parábola que abre hacia abajo. Y luego que en x es igual a 3 también sabemos algo. Hay un mínimo. Y aparte sabemos algo más. Sabemos que aquí de menos infinito a 1 la función está creciendo. Entonces cuando haga esta gráfica... Sí, desde el infinito, pero lo que pasa es que después de aquí va cayendo bien rápido, entonces aquí solo se va a ver algo que está cayendo dramáticamente. Entonces luego aquí sé que la función es decreciente, entonces aquí tengo que graficar algo que cae. Y luego a partir de acá empiezo ya a subir otra vez, creciente de 3 a infinito. Dice, pero esos puntos no tienen que ser como que
Ah, no, estos no son en blanco porque no son agujeros. No, esta función sí tiene su dominio todos los reales. Sí, el dominio son todos los reales. Entonces, ¿vieron qué bonito? Porque, digamos, si no es por cálculo, no hubiéramos podido graficar esta función. Porque ¿cómo hubiéramos encontrado esos dos máximos relativos? Bien difícil, a menos que hubiéramos hecho la tablita con 0, 1, 2, 3, 4 y luego nos vamos dando cuenta que se va apareciendo a esto, pero la ventaja de esto es que no tuvimos que hacer ninguna tablita, solo tuve que evaluar 3 puntos. Entonces, continuemos con más de estos problemas que están bonitos. ¿Dónde teníamos más de estos? Ah, creo que vamos a buscar más hojas. Ah, no, aquí están, se están escondiendo. Bueno, y les voy a poner este que ya es un problema un poco más respetable. Bueno, aquí solo hagamos una pequeña observación de este problema. Como es una raíz cuadrada, yo creo que nos conviene ver cuál es el dominio de esta función, porque si no nos vamos a andar ahí con... El dominio de esta función, ¿cuál es? Tengo... Ajá, mayor a 2, sí, así lo pueden escribir. El dominio, digamos, para que esté definida esta función, esta está definida. Pero ¿y por qué ahora hay que sacar el dominio? Ah, porque nos va a servir, porque a la hora que estemos trabajando los puntos críticos y todo, nos va a quedar un comportamiento un poco raro. Entonces esta está definida cuando x es mayor que 2, entonces aquí el dominio es de 2 a infinito. ¿Por qué puedo incluir aquí el 2? Porque h de 2 es igual a 0, ahí todavía está definida la función. Entonces muy bien, ahora calculemos la derivada. Entonces la derivada de esta función aquí es igual. X dividido 2 por raíz de 2x menos 4. Bueno, yo creo que esta es la función 2x menos 4 a la 1 medio. Entonces es 1 medio de 2x menos 4 a la menos 1 medio por 2, pues tengo que derivarlo de adentro. Uy, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cómo van a ser nuestros números críticos? Tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0, pero aquí tenemos un problema. ¿Puede esta derivada ser igual a 0? Sí, esta siempre va a ser mayor que 0, entonces aquí digamos 1 no es igual a 0, entonces casi que no hay números críticos, pero realmente con números críticos había otra condición. O la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. Entonces hay que ver aquí si hay algún número donde esta derivada se indefine. Entonces, ¿cuándo no va a existir la derivada? Cuando todo esto denominador sea igual a 0. ¿Por qué no se puede igualar a 0? Porque no es igual a 0. Porque para que sea esto igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. Pero el numerador solo es 1. Entonces, como el numerador es una constante, esa constante no puede ser igual a 0. Si aquí hubiera tenido un x, digamos, si aquí hubiera tenido un problema como 2 por x al cuadrado, ahí ya se hubiera puesto más bonito, porque si vamos a encontrar un número crítico, x es igual a 0. Entonces esta no va a existir cuando el denominador sea igual a 0. Y entonces de aquí me va a salir un número crítico. 2x es igual a 4 o x es igual a 2. Entonces aquí, digamos, esto sucedió por el denominador 0. Sí, es como igual al dominio, es cabal el extremo del dominio. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un diagrama de signos para ver si esta función
tiene extremos relativos. Y aquí esto es un poco capcioso porque ¿qué problema vamos a tener acá? Voy a borrar este porque me... La gran pregunta que les tengo es, ¿puede evaluar la derivada para cualquier valor que está a la izquierda de 2? ¿Qué sucede si pues quiero tratar de encontrar aquí h' de 1? ¿Sí sabes por qué? ¿Cómo sacaste? ¿O por qué sacaste x igual a 2? Ah, porque cuando x es igual a 2, el denominador es igual a 0. Ajá. Pero también tendría que ser mayor que 0. Mayor que 0. El denominador, ¿no? Por ser raíz. Ah, sí, por eso. Entonces, por lo que podemos ver es que el dominio de esta derivada es de 2 a infinito, sin incluir el 2. Entonces lo que vamos a ver acá es que no voy a poder evaluar nada a la izquierda de 2, pero a la derecha de 2, sí, digamos a la derecha de 2 voy a tener un número positivo. Pero esa no tiene máximo ni mínimo. Sí, no, aquí no habría máximo ni mínimo. Aquí, digamos, no habría extremo relativo, pero por lo menos podemos graficar esta función de esta forma. Aquí la función siempre está subiendo. Entonces aquí no habría extremo relativo. Pero lo que sí vamos a ver es que aquí habría un mínimo global o absoluto. Sí, en x es igual a 2. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? Encuentro el valor de h cuando x es igual a 2. Entonces, h de 2 es igual a 4 menos 4, esto es igual a 0. Ustedes creerían que esto no sirvió de mucho, pero sí sirvió un poco porque... es un intercepto con el eje X. Entonces luego que tengo este punto, ¿qué hago? Grafico algo creciente. Sí, grafico algo como así. Ahora aquí hay un pequeño debate, digamos, alguien puede decir, mire, algo creciente lo puedo graficar así. Pero digamos, ¿por qué estoy graficando una función raíz en vez de una parábola? Porque la h de x es una raíz. Incluso, digamos, aquí, digamos, si grafico una parábola, con la parábola estoy dando a entender de que ahí tendríamos una derivada es igual a 0, Y mientras que... ahí es un punto abierto, entonces. La función original, no. Con la derivada sí es un punto abierto. Aquí como estoy graficando la función original, entonces aquí no tengo ese problema. Entonces solo voy a graficar esto un poco más dramático. Ahí estamos. Entonces, digamos, aquí no habría mínimo local, pero sí habría un mínimo global. Y el mínimo global, ¿cómo lo identifiqué? Solo viendo la gráfica. Entonces, quieren que sigamos haciendo problemas con estos extremos relativos y dejamos el tema de los extremos globales para el jueves. Cristian, entonces los números críticos son cuando se indefine la función o cuando se vuelve cero. Sí, cuando se define, esa es una parte de los números críticos. Y el otro es cuando la derivada es igual a 0. Sí, porque entonces el número crítico se volvió 2, porque sin la derivada se indefine en 2. Ajá, se indefine en x es igual a 2. Y esa tablita no es lo mismo que sacar límites por la izquierda y la derecha. Pareciera, es bastante similar. Es bastante similar. Aquí tenemos más números críticos, ¿ven? Empecemos a atacar aquí problemas que hay en la página 179. Sí, esto tenía que haberlo reestructurado de diferente forma en el cuaderno de trabajo. Porque digamos, en análisis 2 siempre nos vamos primero con los relativos y luego con los globales. Entonces encuentre los números críticos.
No, pongamos de un solo los extremos relativos. Ya estamos. De f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 5. Y ese lo tengo en la página 179. Y determine donde f es creciente y decreciente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar este problema? La derivada, sí. (3x al cuadrado menos 6x menos 9). Y como ya sabemos que la derivada la tenemos que igualar a 0, luego, ¿qué haríamos en el siguiente paso? Factorizo. 3 por x al cuadrado menos 2x más 3. Y ¿cómo lo puedo factorizar? Aquí, como van a ver, las factorizaciones son relativamente sencillas. Ajá. Sí, x menos 3 y x más 1, excelente. X menos 3 por x más 1. Entonces luego tengo que encontrar los números críticos. Ajá. 3, yo creo que son 3 y menos 1. Sí, necesito menos 3 y 1 porque... Ay, 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 ¿qué pasó acá? No, ya vi qué pasó acá. Este es menos, sí. Ay, sí, bien. Nítido, excelente, qué bien que lo viste. Entonces, ok, números críticos, 3 y menos 1. Entonces, luego otra vez nos vamos al diagrama de signos. Escribo todos los factores, el x más 1, el x menos 3. Y la derivada. Y lo que sí les digo es que cuando hagan el diagrama de signos, ordenen los números del más pequeño al más grande. Entonces, este término, ¿cuándo se hace 0? El x más 1, ¿cuándo se hace 0? Ok. Entonces aquí empecemos a llenar los signos. ¿Cómo llenamos los signos del primer término? Negativo y luego acá, ¿dónde se hace 0 el x menos 3? Ajá, y luego los signos, ¿cómo nos quedarían? Y aquí es donde los colorcitos, ¿cómo nos van a servir un montón? Y luego, ¿cuáles son los signos de la derivada? Ajá, positivo, negativo. Ya vieron qué es lo bonito. Entonces aquí la función sube, aquí la función baja y aquí la función sube. Entonces, ¿cuál es mi máximo relativo, mi mínimo relativo y dónde la función es creciente y decreciente? Menos 1 está... Es 3, ajá. Mínimo relativo en x es igual a 3. Entonces encontremos el valor de f de 3. F de 3 es 27 menos 27. Yo creo que es menos 27 más 5. Yo creo que todo esto nos queda menos 22. Ajá. No, hay otros más grandes. El máximo relativo, ¿dónde estaría? En x es igual a menos 1. Entonces aquí es igual f de menos 1. Menos 1 de menos 3 más 9 y más 5. Entonces yo creo que aquí nos queda como, no sé, 10. Nítido. Entonces aquí estoy bien. Entonces, ¿dónde la función es creciente? Ajá, ¿y de qué más? Ajá.
y decreciente. De menos 1 a 3. Ajá, y solo ahí. Y no les estoy pidiendo esto, pero se animan a hacer la gráfica solo con estos dos puntos. No horas. Puntos extra. Ah, ok, esa es la clave, el tercer parcial, eso sí les puedo ya advertir que el tercer parcial es un parcial de graficar. Entonces digamos, f de menos 1 es igual a 10. Aquí no vamos a ser tan exactos con la escala. F de 3 es igual a menos 22, entonces aquí vamos a estar bien abajo. Y aquí sabemos que esto es un máximo y este de acá es un mínimo. Tal vez solo para orientarnos podemos encontrar el f de 0 solo para ver cómo estamos cortando el eje Y. Este va a estar como que en 0,5. Entonces luego como uno todos los pedazos de esta gráfica. Aquí estoy creciendo, luego estoy cayendo acá. Y luego pasado de 3 empieza a subir. Y aquí les tengo un poco de malas noticias. Entonces solo voy a indicar estos puntos. Este es el punto 3, menos 22, el punto 0,5 y el punto, ¿cómo se llama este? Menos 1,10. En este caso, como el dominio de la función son todos los reales, van a ver que aquí no va a haber ni mínimo lo absoluto ni máximo absoluto. ¿Por qué? Porque esta función continúa subiendo y subiendo y subiendo. Entonces no hay máximo y esta aquí también continúa bajando, bajando y bajando. Entonces esta es una función que no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Y por eso es que estos tienden a ser un poco, pasan a segundo plano, los extremos absolutos, porque es bien difícil que una función tenga los extremos absolutos, a menos de que hagamos algo que es como que un artificio. Entonces lo que vamos a ver el día jueves es que si trabajamos con un intervalo cerrado, ahí sí vamos a tener extremos absolutos. Pero eso se vuelve un poco arbitrario porque uno dice, bueno, pero ¿cuál es ese intervalo? Entonces hay veces que se da de manera muy arbitraria o un poco así como que al llegue. Entonces yo creo que nos queda tiempo para hacer el ejercicio 2. Y tal vez les pongo aquí un problema de bono ahí, el x al cubo por e a la x. Yo creo que esta por el momento no nos vamos a animar no la vamos a graficar. Y esta se parece un montón a la del examen. Sí, no sé si es de hecho el problema del examen. No, era x al cuadrado más 4, creo. X al cuadrado. Partido x al cuadrado más... bueno, pero es casi lo mismo. Entonces, ¿esta cómo vamos a encontrar los extremos locales o relativos? La derivada. Entonces, derivemos. Y tengo una pregunta, el parcial no lo vamos a resolver aquí en clase. No, yo les mandé las soluciones. Bueno. Pero lo que sí pueden hacer es tal vez molestar a Willy con las soluciones. Aunque yo no les recomiendo ir hoy con Willy porque están los de análisis 3, vayan el miércoles todos los grillos van a llegar donde a las tutorías de Willy. Sí, lo que pasa es que si quisiera resolver el parcial, tal vez el día viernes sería buen día para resolverlo, pero no sé qué tantos van. Sí, yo creo que eso no... ¿Ah? Entonces apliquemos la regla del cociente. ¿Cómo se llama? Por voluntad popular. Los de cálculo multivariables iban a venir el viernes, pero es que su parcial les quedó el viernes de Dolores. Sí, eso sí es literalmente un viernes de Dolores. Acaban de salir los parciales, ¿no? Salieron hace 2 semanas. Es que ellos su final es de 15 puntos, pero tienen 4 parciales. Pero ya, digamos, cuando llegan al final, ya varios tienen el curso ganado.
También tres parciales, pero ahí sí se hace un final de 20 puntos. Entonces, aquí digamos vi que esto tenían un poco de problema en el examen parcial. La simplificación de esta expresión x al cuadrado más 1 menos 2x al cuadrado partido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Creo que solo había aquí un 4, era la única diferencia. Entonces todo esto aquí es igual 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo encuentro ahí los números críticos? Y viendo si el denominador se hace 0, pero yo creo que aquí vamos a estar de suerte. Podemos sacar el dominio. Después de los números críticos saquemos el dominio. Nos va a servir para el diagrama de signo. Entonces, cuando la derivada aquí es igual a 0, solo cuando el numerador es 0. ¿Y cuándo es el numerador igual a 0? X es igual a más menos 1. Yo creo que a pesar de que vinieron un poco, solo faltaron 3 personas. Sí, es que son... La otra es la que sí quisiera que se retiraran unos 3 o 4. Es que sí se siente... No sé si alguno de ustedes ha llegado, pero ha venido a la clase de las 10. Es una atmósfera abrumadora. Es... Tal vez no un mercado, pero sí algo así como que... Es como un congreso cuando están debatiendo una ley. Entonces ahí sí uno tiene que estar orden. Order. Y pensarían que los parlamentarios británicos, por ser adultos, se van a comportar bien y no van a ser muy igual, los tienen que callar ahí. Yo creo que aquí tenemos suerte, como que la derivada nunca se va a indefinir, porque este denominador nunca se hace 0, siempre es positivo. Y entonces, digamos, aquí puedo atar algo porque alguien de ustedes me había preguntado cuál es el dominio de G. Nos va a servir para algo en el problema, porque digamos, tengo que ver, bueno, esta función está definida cuando el denominador es diferente de 0. Entonces, tenemos suerte, esta función está definida para todos los reales. Ahora, este problema se vuelve más interesante si aquí pongo un menos 1. Entonces ya es un problema con extremos relativos, pero también con asíntotas y un par de asíntotas. Entonces eso ya se vuelve sumamente interesante. Entonces, bueno, ya tengo mis números críticos, más menos 1. Pero ahora lo que tengo que hacer es mi diagrama de signos para ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces escribo mis dos números, menos 1 y 1. Y luego escribo los dos factores, 1 menos x al cuadrado y x al cuadrado más 1 al cuadrado. Yo creo que aquí uno de estos va a estar de espectador, pero igual hagamos todo el análisis completo. Desde esta primera función, ¿dónde se hace 0? Entonces miremos aquí los signos. Entonces, aquí tenemos positivo o negativo. Negativo y luego entre menos 1 y 1. Entonces como que cada vez que cambian, la mayoría de veces se pasa más, menos, más, menos. Y luego este otro nunca se hace 0. Entonces, sí. Entonces aquí ya tenemos el g' de x. Entonces, negativo, positivo y negativo. Este problema lo vamos a retomar después de Semana Santa para graficar esta función. Entonces aquí baja, aquí sube y aquí baja. Entonces, ¿dónde tenemos un mínimo? En menos 1. Mínimo en menos 1, menos 1 partido 1 medio. ¿Por qué lo escribí de esta forma? Solo lo escribí como coordenadas.
pero este vamos a poner aquí mínimo relativo. Y el máximo relativo, en x es igual a 1, o si quieren poner las coordenadas 1, 1 medio. Que eso sí fue algo que vi que hubo un pequeño problema en el examen, de que cuando les pedíamos las coordenadas de la tangente horizontal, ahí lo que tenían que haber hecho, no me recuerdo cuál era el problema, era x partido x al cuadrado más 4. Sí, aquí lo que tenían que haber hecho era encontrar la derivada, que yo creo que varios de ustedes la encontraron sin problema. X al cuadrado más 4 menos 2x al cuadrado partido x al cuadrado más 4 a la cuarta, y eso era 4 menos x al cuadrado. Entonces aquí yo creo que varios de ustedes, ¿en quiénes de ustedes encontraron más menos 2 en ese problema del examen? Sí, entonces cuando les pedíamos las coordenadas solo tenían que hacer esto. Tenían que encontrar el valor de la función cuando x es igual a 2. Entonces f de 2 es igual a 2 partido 4 más 4. Y este otro era menos 2 partido 4 más 4. Y yo creo que es menos 1/4. Y yo creo que ya nos pasamos de tiempo, ¿o no? Gracias. De nada. Solo que mira, yo en el examen lo hice con una tabla diferente. Puse X y puse los valores, y puse K2 y los valores de Bueno, ahí vamos a tener que... extremos absolutos. Y tal vez empezar a ver un poquito de contabilidad. Pero ¿quién quiere estas notas? Estas están... estas de hoy están bien bonitas. Estas están casi que para volver a reescribir el libro. Que está más claro así. Si tratan de leer Stuart es todavía más incomprensible. Y es que Stuart se va así como que teorema de Fermat, condiciones necesarias y suficientes. Y primero es adquirir práctica y después ya uno puede formalizar más estos conceptos.